Aleluya. Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos en esta noche que nos permitas llegar a ser un pueblo grande, fuerte, abundante, próspero y santo. Permítenos que de tu mano, Señor, vayamos este año a una estación de grandeza, de crecimiento y de riquezas. Señor, permítenos esperar milagros y no tragedia. Aliméntanos, Señor, fortalécenos y bendícenos por medio de tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora yo desato la bendición sacerdotal sobre la iglesia Maranata Yarumal. Iglesia, que el Señor Jehová te bendiga y te guarde, que el Señor Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Y la iglesia del Señor dice amén y amén. Estamos los días sábados en nuestro servicio de celebración de Jesús viendo un tema que es muy importante para nosotros. Lo comenzamos hace 15 días y el tema se titula ¿A qué vino Jesús? Ya hemos visto 2 entregas del mismo, hoy vamos a ver la tercera. Hoy vamos a estudiar que nuestro Señor Jesucristo vino a predicar el Evangelio. Nos interesa en gran medida conocer los diferentes aspectos del propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. El primero de estos aspectos fue enseñarnos el gran valor que posee la Escritura para sus discípulos. Mateo 5, 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. El segundo de estos aspectos fue, hace 8 días, enseñarnos por medio de su propio ejemplo el significado de servir. Mateo 20, 28 lo expresa así: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Hoy, en esta noche, deseo que nos enfoquemos en un tercer aspecto de su venida. Nuestro Señor Jesucristo vino a predicar el Evangelio. Yo quiero que usted diga eso conmigo, diga: Jesús vino a predicar el Evangelio. Marcos capítulo 1, versículo 35 al 39 lo expresa de la siguiente manera: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Pero él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. No solamente vino para enseñarnos el valor de la Escritura, no solamente vino para que nosotros aprendiéramos a servir, aún dando nuestra propia vida. No, él vino a predicar. Verso 39: y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Hay 3 lecciones que esta noche deseo que usted y yo consideremos sobre este aspecto de la venida del Señor. En primer lugar, ¿qué evangelio predicaba nuestro Señor Jesucristo? Ese es el primer aspecto que vamos a considerar. En segundo lugar, cómo nuestro Señor predicaba el evangelio. Y en tercer lugar, ¿qué reacción espera nuestro Señor Jesucristo al evangelio que Él predica? 3 aspectos fundamentales sobre la venida del Señor a predicar. Primero, ¿qué evangelio predicaba? Segundo, ¿cómo predicaba ese evangelio? Y tercero, ¿cuál es la reacción que Jesús espera de las personas que reciben su predicación? Vamos sin preámbulos al primer punto. En primer lugar, en esta noche, ¿qué evangelio predicaba nuestro Señor Jesucristo? Parecería sencillo responder esta pregunta, pero no lo es. La razón es que mucha de la predicación moderna realmente no se parece en nada a lo que nuestro Señor predicó. Y yo sé que me puedo meter con algunas personas en un serio problema por lo que acabo de afirmar, pero usted me dará la razón cuando yo les ponga por qué digo esto. Parece sencillo responder a la pregunta: ¿qué evangelio predicó Jesús? Pues el evangelio, dicen algunos. De hecho, para muchas personas lo que Jesús predicaba hoy no sería evangelio, no serían buenas nuevas. Y le voy a decir por qué. Porque lo que Jesús predicó
difiere en mucho a lo que muchos predicadores, y lo digo con mucho respeto, no quiero ser contencioso ni polémico en este aspecto, pero a lo que muchos predicadores hoy están predicando a nombre del Señor. Permítame ponerlo en palabras sencillas. Nuestro Señor Jesucristo predicó el evangelio del reino de Dios. ¿Y cómo puedo distinguir yo el evangelio del reino de Dios al evangelio de los hombres? Muy fácil. Algo muy lejos de la predicación motivacional de nuestros días. El evangelio del reino que nuestro Señor predicó difiere por lo menos en 3 aspectos de la predicación moderna motivacional. ¿Sabe qué es lo que más le preocupa hoy en día a muchas personas cuando predican? De hecho, esta tarde alguien me dijo: predica esperanza. Mírame, yo no le puedo predicar a usted esperanza engañándolo. Yo no le puedo predicar a usted esperanza y motivarlo a una esperanza falsa si usted no se arrepiente de sus pecados. Para los que no se arrepienten del pecado, no puede haber esperanza. Todo lo que el predicador te diga a ti que tú esperes de parte de Dios, tú estando en rebelión abierta con Dios, lo que te están haciendo es un engaño, y se lo va a demostrar ahora por la escritura. Nuestro Señor Jesucristo predicó el evangelio del reino de Dios, algo muy lejos de la predicación motivacional de nuestros días. El evangelio del reino que nuestro Señor predicó difiere por lo menos en 3 aspectos. El primero de estos aspectos es la centralidad del arrepentimiento para sus oyentes. ¿Sabe cómo usted distingue la predicación de Jesús a la predicación moderna? Por un aspecto: siempre que Jesús predicó su evangelio, el evangelio del reino, siempre hizo que las personas entendieran que para el evangelio del reino o para recibir el reino de Dios tenían que arrepentirse. Por eso coloqué aquí el primero de estos aspectos que difiere en la predicación de Jesús a la predicación moderna: es la centralidad del arrepentimiento para sus oyentes. Parece ser que nuestro Señor comprendía que ninguna persona podía aspirar a las bendiciones de Dios sin arrepentirse. ¿No le parece que eso difiere mucho de la predicación moderna? Vamos a la Biblia, Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué predicaba Jesús? El evangelio del reino de Dios. Y vamos a ver cómo o qué fue lo que predicó, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos. Wow, aleluya, arrepentíos. O sea que cuando Jesús expuso el evangelio del reino de Dios, antes de decirle a la gente que iban a ser salvados, sanados, liberados o prosperados, Jesús antepuso la necesidad del arrepentimiento. Por eso la palabra que usé fue centralidad. El primero de estos aspectos es la centralidad del arrepentimiento para sus oyentes. Predicar el evangelio del reino de Dios es predicar arrepentimiento como una de las grandes necesidades que las personas tienen para poder recibir el gobierno de Dios en sus vidas. Vamos a Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 31. Está nuestro Señor comiendo en casa de Leví, el publicano, llamado Mateo. Y los fariseos y los escribas están criticándolo porque hay una gran cantidad de publicanos y pecadores en ese banquete. Y mire lo que pasó. Dice el verso 29: y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Escúchame lo que te voy a decir. El evangelio del reino que Jesús predicó llamaba a los pecadores al arrepentimiento. Sí, Jesús era amigo de los pecadores. Sí, Jesús recibía a los pecadores. Claro que sí, Jesús amaba a los pecadores. Jesús le perdonó los pecados a la mujer que fue encontrada en adulterio, pero después le dijo:
vete y no peques más. Jesús sanó al hombre del estanque de Betesda, pero después cuando se lo encontró le dijo: mira, has sido sanado, vete, no peques más, para que no te venga una cosa peor. Si nosotros hoy irresponsablemente predicamos un evangelio del reino sin predicar arrepentimiento, lo que estamos predicando no es reino, mi hermano. Lo que estamos predicando es una tergiversación del reino de Dios, del evangelio del reino. El segundo aspecto que difiere la predicación moderna de la de Jesús es que Jesús presentó a sus oyentes no solo la necesidad de arrepentirse, sino la necesidad que tenían ellos de tener una verdadera fe en Él. Junto con el arrepentimiento, en Marcos capítulo 1 versículos 14 y 15 nos dice: y creed en el evangelio. O sea que no solamente, míreme, la predicación del reino se basa en arrepentimiento. No, la gente tenía que tomar una decisión. ¿Y cuál era esa decisión, pastor? Creer en Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Hay una historia en Juan capítulo 3 muy conocida de un diálogo que nuestro Señor sostuvo con un líder religioso llamado Nicodemo. Y cuando estaba haciendo estas notas para este mensaje para ustedes esta noche, me sorprendí al contar el número de veces que nuestro Señor utilizó el verbo creer en 5 versículos. Vamos a leerlos. Juan capítulo 3 versículo 14 al 18. En el diálogo con Nicodemo, su respuesta a la pregunta del líder fariseo de cómo un hombre siendo viejo podría nacer de nuevo, nuestro Señor enfatiza de una forma impresionante la necesidad de creer en Él. Juan capítulo 3 versículo 14. Y como Moisés levantó y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Recuerde que esta es la respuesta de cómo una persona nace de nuevo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Número 1, versículo 15. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, número 2, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, tercera vez que lo utilizó, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, cuarta vez, ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído 5 veces. No ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Sin arrepentimiento y sin fe no hay reino. Sin arrepentimiento y sin fe no hay reino. Y vuelvo a decirlo la tercera vez: sin arrepentimiento y sin fe no hay reino. Si a ti te han predicado un evangelio donde a ti te han dicho que Dios te va a sanar, que Dios te va a prosperar, que Él te va a bendecir, que Él te va a echar fuera a los demonios, pero el predicador no te ha hecho consciente de que tú tienes que arrepentirte de tus pecados y creer de todo corazón en el Señor Jesucristo, te han dado una falsificación del evangelio del reino. Ese no es el evangelio del reino. Esa es una idea que el que te predicó tiene del evangelio, pero no es el evangelio que predicaba Jesús. En 5 versículos el verbo creer lo usó asociado a la vida eterna en 5 ocasiones. Siempre que Jesús en este diálogo que habló con Nicodemo usó el verbo creer, todo está asociado con la salvación. O sea que nuestro Señor Jesucristo creía en que la fe de un individuo determinaba la calidad de vida eterna que iba a poseer después de su muerte. ¿Qué estoy queriendo decir con eso? Que la predicación del evangelio del reino es tan importante porque determina dónde usted y yo vamos a pasar el resto de nuestra eternidad. Pero no solamente el evangelio del reino estaba caracterizado, o la predicación de nuestro Señor estaba caracterizado por arrepentimiento y fe. Hay una cosa más, hay un aspecto más. Lucas capítulo 14, abra su Biblia allí. Lucas capítulo 14. El tercer aspecto de su predicación era la necesidad
que todos los que se arrepintieran y todos los que creyeran en Él se rindieran absolutamente a una vida de amor por Él. Y aquí voy a explicar algo que hace tiempo yo quería hablar en estas transmisiones, pero déjame, yo llego a Lucas 14 por favor. Lucas capítulo 14, aleluya, versículo 25. Grandes multitudes iban con Jesús, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí, y ya sabemos qué necesitamos para ir a Él: arrepentimiento y fe. Si alguno viene a mí, en otras palabras, si alguno ya se arrepintió de sus pecados y ya creyó en mí como su Señor y Salvador, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Sabe de qué se llenó la iglesia? De personas visitantes, no de discípulos. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros nos dio miedo predicar el evangelio del reino. Eso no es un problema de Dios ni del diablo, es un problema de nosotros. El evangelio que Él predicó demandaba que las personas no solamente lo recibieran en su corazón y de vez en cuando fueran a la iglesia, y de vez en cuando oraran, y de vez en cuando ayunaran, y de vez en cuando, cuando tuvieran muchos problemas, leyeran la Biblia. No. El evangelio que Jesús predicó demandaba arrepentimiento, fe y rendición. ¿Qué fue lo que le dijo el apóstol Pablo cuando era Saulo en el camino a Damasco? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Sabe que esas palabras determinaron la vida de Pablo? ¿Sabe que esas palabras determinaron el caminar de Pablo con el Señor? Aleluya. Jesús nos llamó para que la gente recibiera todo lo que quisieran en el corazón. Jesús nos llamó a que nos rindiéramos absolutamente a una vida de obediencia y amor por Él. Esa es la predicación del evangelio del reino. Así el evangelio que nuestro Señor predicó no fue un evangelio amigable, astuto y en muchas ocasiones falso, como se predica hoy. ¿Por qué amigable? Porque usted no puede ofender a los pecadores diciéndoles pecadores. Oh, no utilice esas palabras, pastor. La gente se va a ofender y en este momento entonces van a cortar la transmisión. Córtela. Pero usted es un pecador y usted necesita ser salvo, porque si usted se muere en pecado, se va a ir a un infierno. Quiero que le diga una cosa: Jesús nunca fue amigable. Jesús amó la humanidad, y como la amó, nos dijo la verdad. Hay mucha predicación amigable que no está obteniendo los resultados que se requieren. ¿Sabe por qué? Porque no se le está diciendo la verdad a la gente. Yo no puedo ser amigo tuyo si tú te empecinas en rebelarte contra Dios. Además, como le dije ayer a alguien, a mí no me mandaron a ser amigo de la gente, a mí me mandaron a predicar la verdad a la gente. Son dos cosas muy diferentes. Wow, algo importante que debemos entender de nuestro Señor Jesucristo es que su doctrina y predicación fue para agradar a su Padre Celestial y no para ganar adeptos a Él mismo. Jesús siempre estuvo consciente de que todas las personas que se allegaban a Él por una razón. ¿Y sabe por qué razón? Porque el Padre Celestial las traía. Ninguno, dijo en Juan capítulo 6, ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trae. Estando en una de las fiestas en Jerusalén, sucedió lo siguiente. Juan capítulo 7, versículo 14 y 17. Mas a la mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? ¿Sabe que la gente pensaba que Jesús no tenía conocimiento de Dios? ¿Sabe por qué? Porque Él no estudió en las escuelas rabínicas. Algo parecido me pasó a mí en el puerto predicando en una ocasión. Y ¿de qué seminario salió su pastor? ¿Sabe una cosa? Yo salí del mismo seminario que Jesús, del seminario de la palabra de Dios, del seminario del Espíritu Santo y del seminario de la voluntad de Dios. Hay gente con seminario y con teología que no predican el evangelio del reino, porque ellos no quieren ofender a la humanidad. Son más políticos que los políticos. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía. ¿Sabe por qué Jesús predicaba arrepentimiento? ¿Sabe por qué Jesús predicaba fe en Él?
¿Sabe por qué Jesús predicaba rendición? Por esto, porque la doctrina de él no era de él, sino de aquel que me envió. ¿Sabe a qué mandaron a Jesús a la tierra? A predicar arrepentimiento, a predicar fe y a predicar rendición. El que quiera hacer la voluntad de Dios, el que quiera, porque Jesús sabía que había gente que no quería. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. En otra oportunidad también dijo, Juan capítulo 12, versículo 49 al 50, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Ay, 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 ay. Ay, Dios mío, si Jesucristo no habló por su propia cuenta, sino que todo lo que dijo lo sometió al escrutinio del Espíritu Santo y a la voluntad del Padre, ¿dónde nos vamos a meter nosotros, los pastores y predicadores, que no sometemos nuestras doctrinas, que no sometemos nuestra predicación al escrutinio de la palabra de Dios? Hoy en día lo que mucha gente está buscando son predicaciones que funcionen. A usted no le sirve una predicación que funcione, a usted le sirve una predicación que sea verdadera, a la luz de la Escritura. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Por eso no hay que cambiar la Biblia. ¿Me oyeron? Por eso no hay que cambiar la Biblia, porque lo que Dios quiere que la humanidad sepa ya está en este libro. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Así que el Padre Celestial fue quien ordenó que nuestro Señor predicara un evangelio del reino de arrepentimiento, fe y rendición. Repito, nuestro Padre Celestial fue el que le ordenó a nuestro Señor que predicara un evangelio del reino de arrepentimiento, de fe y de rendición. Cualquiera que venga en nombre de nuestro Señor Jesucristo y no predique un evangelio que tenga estos elementos, arrepentimiento, fe y rendición, no solo es falso, sino que es un engañador y te destruirá. Todo camino al cielo que no implique nuestro arrepentimiento del pecado, nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo y una vida de rendición a Él, no es de Dios. Aleluya. Vamos a la segunda lección de esta noche. En segundo lugar, ¿cómo predicaba el evangelio nuestro Señor Jesucristo? Le voy a hablar de 4 características. Hay más, pero yo saqué 4 esta noche. 4 características de la forma como nuestro Señor predicó el evangelio del reino. Dejemos que sea Él mismo quien responda esta pregunta. Primera característica: nuestro Señor predicaba con plena autoridad. Al final del Sermón del Monte, uno de los sermones más poderosos que nuestro Señor Jesucristo predicó, la palabra del Señor dice en Mateo 7, 28 y 29: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Quiere que le diga una cosa? Cuando Jesús citaba a alguien, citaba la Escritura. Cuando los escribas citaban a alguien, citaban los pensamientos de los humanos. Eso es lo que significa que predicaba con plena autoridad. Hay gente que no le gusta la autoridad. Hay gente que no le gusta reconocer la autoridad con la cual Dios ha investido a un ministro. Y entonces quieren decirle al pastor lo que tiene que predicar y cómo lo tiene que predicar para llenar los estándares del corazón de la gente. ¿Quiere que le diga una cosa? Yo jamás comprometeré mi predicación ni con las personas más allegadas a mi corazón, ni con nadie. Yo cuando me paro aquí, lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo, aquí ni siquiera estoy casado con doña Alba, y es la persona que más amo en esta tierra. Pues yo no puedo comprometer mi autoridad como predicador del reino de los cielos, igual que lo hizo nuestro Señor. La gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Y voy a hablar una cosa que yo sé que le va a causar ampolla a mucha gente. Hay muchas mujercillas jezabélicas que le quieren decir al pastor cómo pastorear la iglesia. ¿Quiere que le diga una cosa? Mi hija, mi hermana, quédese callada. No se meta en terrenos donde Dios a usted no la mandó. Nadie le tiene que decir a usted. Y si usted es un hijo mío
y usted es un predicador, usted no puede dejarse controlar por las opiniones del pueblo. No tenga el espíritu y la actitud de Saúl. Hay predicadores que están castrados en su carácter porque no pueden decir la verdad. ¿Y sabe por qué no pueden decir la verdad? Porque 2 o 3 medio endemoniados que tienen en la iglesia siempre están ahí haciendo caras cuando él dice ciertas cosas. Nuestro Señor predicó arrepentimiento, predicó fe en él y predicó rendición con plena autoridad. Segunda característica, ¿cómo predicaba nuestro Señor el evangelio? Predicaba con discernimiento. En una oportunidad, en el sermón de la montaña, él dijo: no le echen las perlas a los cerdos. Y aquí le voy a hacer un llamado de atención a usted que predica en grupos de crecimiento, o en iglesias de luz, o en casas de luz, lo que sea. Escúchame lo que le voy a decir. Hay gente que no se va a convertir. Hay gente que no se va a convertir, y nuestro Señor lo sabía. Y cuando los apóstoles, y enseguida se lo va a comprobar, cuando los apóstoles le preguntaron: ¿por qué les predicas por parábolas? Él dijo: debido a la condición del corazón de ellos. Nuestro Señor, nuestro Padre, envió a Juan el Bautista delante de Jesús para que le preparara el corazón a Israel para la venida de Jesús. ¿Sabe que hubo gente que rechazó a Juan? Y cuando rechazaron a Juan, ¿sabe qué dijo Jesús? Ustedes rechazaron a Juan, Dios lo rechazó a ustedes. Ustedes rechazaron a Juan, ustedes rechazaron el designio de Dios. ¿Sabe a qué vino Juan? A prepararles el corazón para que me recibieran a mí. El que no recibió a Juan, escúchame, el que no recibió a Juan, el que no recibió el mensaje de arrepentimiento en agua, rechazó a Jesús. Para que vaya sabiendo, no hay tal cosa que yo amo y que a Dios y yo rechazo al mensajero que Dios me envía. Eso es mentiras. Entonces Mateo 13 versículo 10 al 18, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Lo que dijo: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Lo voy a decir con todo y con plenitud, y me hago responsable ante ustedes y ante Dios de lo que voy a decir a continuación. El evangelio no es para todo el mundo. Usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo, usted puede hacer caras o puede no hacer caras. El evangelio no es para todo el mundo. No, vea, a lo que sigue. Mas a ellos no les es dado. Una sola pregunta: si el evangelio es para todo el mundo, ¿por qué el evangelio no lo entendieron todos? Dice: porque a cualquiera que tiene se le dará. ¿Sabe qué era lo que tenían? Arrepentimiento para recibirlo a él. Mas al que no tiene, dice: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, ¿por qué no tenían? Porque rechazaron a Juan. Entienda estas palabras de Jesús en el contexto histórico que las está diciendo. ¿Sabe qué está diciendo Jesús? Esta misma multitud rechazó los designios de Dios cuando rechazaron a Juan. Y por eso cuando yo les hablo, ellos no tienen conocimiento ni entendimiento. ¿Sabe por qué hay gente que está cerrada en su mente y en su corazón para las cosas de Dios? Por una sola razón: porque siempre lo han rechazado. Y le voy a enseñar una cosa: entre usted más rechace la palabra de Dios, menos posibilidad tiene usted de entenderla. Y esto no es doctrina de Gabriel, esto es doctrina de Jesús. Porque al que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ello la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Por qué? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. El corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Vio que hay dos grupos? Los que reciben y los que no reciben, los que reciben y los que rechazan. ¿Y por qué? Debido a la condición del corazón.
No es que unos son más inteligentes que otros, no. Es que unos han aceptado su condición y con humildad le han dicho a Dios: Señor, tú tienes razón. Señor, yo estoy dispuesto a arrepentirme. Pero hay gente orgullosa que dice: yo no necesito arrepentirme, yo no necesito cambiar de vida. Sí, usted y yo lo necesitamos. Por eso Jesús tiene discernimiento. Quien cree y quien no cree, y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, le dijo Jesús a los discípulos, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y desearon oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces les dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador, y se las explica. Número 3, ¿cómo predicó nuestro Señor el evangelio? Controversialmente. Hay gente que no le gusta tener controversias con nadie y quiere que todo el mundo lo acepte. Hasta el diablo quiere que lo acepte. Y quiere que le diga una cosa: si usted y yo vamos a predicar este evangelio como nuestro Señor lo predicó, seremos gente controversial. Porque no está de moda decir la verdad. Nunca ha estado de moda decir la verdad. Desde los días de Adán hasta nuestros días, la verdad siempre ha padecido en este mundo. Juan capítulo 7, versículo 40 al 51. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras de Jesús, decían: verdaderamente este es el profeta. Mire la gente que creyó lo que decía. Mire la gente que creyó lo que decía. Verdaderamente este es el profeta. Y otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Y escuche lo que dice Juan el amado en su evangelio: hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Nosotros tenemos un serio problema como cristianos. Nosotros queremos que todo el mundo esté de acuerdo con nosotros. Nosotros queremos que todo el mundo acepte la predicación. Mis amados, a nuestro Señor Jesucristo no todo el mundo lo aceptó en vivo y en directo. Lo querían por sus milagros. ¿Sabe qué les dijo en una ocasión? En el capítulo 6, a estos mismos judíos: ustedes me están buscando porque ayer los puse a comer pan y pescado, pero ustedes no me están buscando porque ustedes creyeron en mí. ¿Sabe cuál es nuestro gran problema? Nosotros queremos que todo el mundo en las redes sociales opine bien de nosotros, y si alguien opina mal, entonces nos sentimos enfadados y heridos y decimos: pero ¿por qué no me reciben? Porque no lo recibieron a él. El que no recibe a Dios no te va a recibir a ti. El que no recibe la palabra de Dios no te va a recibir a ti. Digo, si tú predicas la palabra. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno de ellos le echó mano. Los alguaciles que fueron enviados por los fariseos para prenderle vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Wow. Uy, poderoso. Pero los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? Mientras que el evangelio se predique en esta tierra, siempre el evangelio causará disensión. Jesucristo lo dijo, y eso lo voy a tocar en otro sábado. Jesucristo lo dijo: habrá una división en algunas casas, 5, 3 divididos contra 2. Unos creerán y otros no creerán. Y yo le voy a decir una cosa. Ahora, yo sé que mis palabras, lo que dije el punto anterior, el discernimiento y esta controversial, ahora tienen vilo a mucha gente. Ay, pastor, yo estoy orando por mi familia. Ay, pastor, yo estoy orando por mi esposo que no cree. Entonces se le va a cerrar el corazón. Siga orando por él. Recuerde la promesa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero yo no puedo dejar de predicar lo que la Biblia dice. Hay gente, hermanos, que no importa que les coloquemos el cielo y la tierra a los pies, no quieren creer. Y no son víctimas del diablo. No son víctimas, porque hay gente que ha oído la palabra, hay gente que ha entendido la palabra, pero no quieren cambiar. Y va, los que le dijeron estos fariseos: ¿también vosotros habéis sido engañados? Note una cosa: nuestro Señor, para unos de la multitud y para los alguaciles,
nadie ha predicado como este hombre. Pero para otros de la multitud y para los fariseos era un engañador. ¿No lo hemos experimentado en los grupos? Que cuando vamos a los grupos, algunas personas le dan gloria a Dios por nosotros y otros nos miran para fulminarnos. Unos nos reciben y otros nos rechazan. ¿No le dijo esas palabras Simeón a María cuando lo presentó en el templo? Le dijo: este está para hacer una señal contradicha, porque está para el descenso de unos y el ascenso de otros. Hermanos, toda la vida, desde que el evangelio se predicó por primera vez en la tierra hasta nuestros días, ha sido un evangelio controversial. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente, dijeron los fariseos, que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Pero los fariseos no estaban dispuestos a oír. Y número 4, cuarta característica: ¿cómo predicó nuestro Señor Jesucristo el evangelio? Lo predicó verdaderamente. Primero, con plena autoridad. Segundo, con discernimiento. Jesús sabía quién creía y quién no creía, y a los que creían les revelaba todo. A los que no creían simplemente les hablaba por parábolas. Tercero, lo predicó controversialmente. Jesús siempre fue controversial. Y cuarto, lo predicó verdaderamente. Juan 18:37 está frente a Pilatos, y miren lo que pasó. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Sabe qué le dijo Jesús a los fariseos? ¿Sabe por qué ustedes no oyen mi voz? ¿Y por qué mi palabra no tiene cabida en sus corazones? Porque ustedes son de vuestro padre el diablo. Mis hermanos, así él predicó el evangelio. Primero punto en esta noche, hagamos un repaso que ya voy a concluir. Primer punto: ¿qué predicó Jesús? El evangelio del reino. Y ese evangelio del reino lo predicó: arrepentimiento, fe en él y rendición a él. Segundo punto, ¿cómo lo predicó? Con autoridad, con plena autoridad, con discernimiento, sabiendo de antemano quiénes recibían y quiénes no recibían. Tercero, lo predicó controversialmente. Jesús fue controversial con todo aquel que lo escuchó. Y número 4, lo predicó verdaderamente. Nunca mintió. ¿Sabe qué le dijo a los fariseos en una oportunidad? ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Ninguno. Y si yo no tengo pecado y les he dicho la verdad, porque ustedes no me creen. Porque hay gente que no quiere creer. Y voy a mi tercer y último punto en esta noche. En tercer lugar, ¿qué reacción espera nuestro Señor Jesucristo al evangelio que él predica? ¿Qué reacción espera nuestro Señor Jesucristo al evangelio que él predica? Para responder a esta pregunta, primero quiero dejar en claro la inmutabilidad de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No hay dos Jesús, ni hay cambios en él. Esto lo digo porque lo que él esperó de sus oyentes hace 2000 años atrás, cuando predicaba en Palestina, es lo mismo que él espera de cada uno de nosotros hoy. Mateo 7:24, finalizando el sermón de la montaña, dijo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué es lo que Jesús espera de usted y de mí? Que oigamos la palabra y la hagamos. Mateo 13:23, hablando de la parábola del sembrador, mire lo que Jesús dijo de la buena tierra, que representan a unos oyentes. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto, y produce a 60 y a 30 por uno. Y Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: eso es para usted y para mí, que hemos creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si podemos juntar estas tres escrituras, podemos entender qué es lo que Jesús espera que nosotros hagamos con el mensaje que él predica, con el arrepentimiento, la fe y la rendición.
Nuestro Señor Jesucristo espera, en primer lugar, que oigamos la palabra de Dios prestándole atención. En segundo lugar, nuestro Señor Jesucristo espera que entendamos el mensaje. No solamente oírlo prestándole atención, no. Jesús espera que usted reflexione y asimile el mensaje y lo entienda. Y tercero, nuestro Señor Jesucristo espera que hagamos su palabra con permanencia. Hay que permanecer en la palabra que se nos ha predicado. Esta es la ecuación: oír, entender y hacer perseverantemente. Igual, el que oye, el que entiende y el que obedece con perseverancia, ¿cuál va a ser el resultado? Será salvo, será sano, será libre y será próspero. Aleluya. El que obedece, pero escúchame, el que oye con atención, el que entiende el mensaje y el que lo obedece con perseverancia, no puede ir al infierno, no puede permanecer enfermo, no puede estar oprimido por el diablo y no puede ser pobre. Ahora sí, llegamos al punto. Ahora sí, después de que usted oyó el evangelio, entendió y obedeció, ahora sí prepárese para los milagros. Ahora sí, aquí llegaríamos al punto de empezar a hablar de las promesas del evangelio, pero eso es otra serie que estoy preparando para usted. Pero míreme. Si yo oigo, entiendo y obedezco con perseverancia, es imposible que me vaya mal. Y Maranata, escúchame esta noche. Por eso yo te digo, y no te lo estoy diciendo como una vana repetición, viene una gloria mayor para los que hemos oído, para los que hemos entendido y para los que estamos obedeciendo con perseverancia. La tierra se pone peor. Este mundo no se pone mejor, se pone peor. Pero sobre ti y sobre mí amanecerá Jehová. ¿Por qué? Porque nosotros hemos oído, porque nosotros hemos entendido y por ende estamos obedeciendo con perseverancia. Yo sé que hay momentos y dificultades en la vida donde uno dice: ¿y para qué me sirve haber oído la palabra de Dios? ¿Y para qué me sirve haber entendido la palabra de Dios? ¿Para qué me sirve obedecerla? ¿Sabe para qué? Para que sobre ti amanezca Jehová. Yo y usted no esperamos tragedias, esperamos milagros. Usted y yo, de la mano del Señor, este año vamos a una estación de crecimiento, de aumento y de riquezas. Usted y yo nos vamos a convertir en un pueblo grande, en un pueblo fuerte, en un pueblo abundante, en un pueblo próspero y en un pueblo santo. Aleluya. ¿Por qué? Porque nosotros hemos oído, entendido y obedecido con perseverancia. Llego a la conclusión de mi enseñanza en esta noche. Nuestro Señor Jesucristo vino a predicar el evangelio del reino, un evangelio de arrepentimiento y fe, un evangelio de autonegación. Les estoy predicando estos aspectos de su venida por una simple razón. Nuestro Señor Jesucristo nos advirtió en Mateo 24 del 3 al 5. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y esto es lo que a mí más me sorprende de Mateo 24. Y estoy preparando, escúcheme, estoy preparando una serie de Mateo 24 y 25 que la he titulado Las 7 actitudes del creyente para el fin. Prepárese que eso se lo va a predicar. Mateo 24 y 25. Prepárese que eso se lo va a predicar, pero más adelante. Pero haga lo que él dijo en el versículo 3. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Cuál es la principal señal de la segunda venida de Cristo? No son los terremotos, no son las pestes, no es el anticristo. ¿Sabe cuál es la principal señal? El engaño religioso. Mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre. Primero dice que van a venir en su nombre, diciendo: yo soy el Cristo, yo soy el ungido, y a muchos engañarán.
le estoy predicando estos aspectos de la venida del Señor por una razón, para que usted identifique quién es verdaderamente un pastor de Dios y quién no es un pastor de Dios. El que le diga a usted que la Biblia está obsoleta y que hay que cambiarla, él no es de Dios. ¿Por qué? Porque en la primera lección de esta serie le enseñé que para Jesús es sumamente valiosa la palabra escrita de Dios. Segundo, el que se crea superior a usted porque es pastor o predicador y tiene un par de alas y hay que hacerle venia y corona, él tampoco es de Dios. ¿Por qué? Porque si el Hijo del Hombre vino no para que le sirvieran, sino para servir, mi hijo, cuánto más nosotros estamos para servir a la gente. Y hoy le enseñé que el que a usted no le predique arrepentimiento, no le predique fe en Jesús, no le predique rendición absoluta a Él, tampoco es de Dios. O sea que si usted lo engañan es porque usted no escucha. Ya no es mi responsabilidad. Va lo que dice el versículo 11 y 12 de ese pasaje: y muchos falsos profetas se levantarán. Y ya lo estamos viendo. Yo soñé, yo vi, yo sentí, a mí me dijeron, y nada se cumple. Todo eso es falso. Toda profecía que usted le den que no se le cumpla, Dios nunca la habló. Con presunción habló el falso profeta, diciendo cosas que Dios nunca lo mandó a decir. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Y sabe cuál es la maldad que se multiplica? El engaño religioso. Y en el versículo 23 al 25 dice: entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, está allí, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho. Y aquí nunca dijo Jesús que los escogidos seríamos engañados. Dijo que si fuere posible. No dijo que seríamos engañados. Lea bien la Biblia, para que no diga una cosa que Dios no dijo. Si usted conoce el original, el falso no te engañará. Termino mi alocución diciéndole esto: usted entra a un banco y a usted nunca le muestran un billete falso. A usted le muestran el billete verdadero y le dan en una cartelera todas las especificaciones y las señales para usted identificar el verdadero. Porque si usted conoce el verdadero, usted mismo conoce el falso. ¿Sabe qué estoy haciendo yo los sábados? Le estoy dando las características principales del propósito de por qué Jesús vino a la tierra. ¿Para qué? Para que usted tenga un criterio y usted no se deje llevar y ni se deje engañar por la falsedad. Aquí termino mi predicación diciendo: si conoces el original, el falso no te engañará. A nosotros no tiene por qué Satanás engañarnos, si nosotros nos damos a la tarea de conocer al verdadero. Y yo termino diciendo: Pastor Gabriel, ¿cuál es el Jesús verdadero? Le voy a decir cuál es el Jesús verdadero. El Jesús verdadero es el de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Le voy a decir cuál es el Jesús verdadero. El de Hechos. Le voy a decir cuál es el Jesús verdadero. El de Romanos, el de Corintios, el de Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, el de Tesalonicenses, Timoteo, Tito y Filemón. Le voy a decir cuál es el Jesús verdadero. El Jesús verdadero es el de Hebreos, Santiago, Pedro, Juan, Judas y Apocalipsis. Ese es el Jesús verdadero. El Jesús verdadero es el Jesús de las Escrituras. Este es el Jesús verdadero. Te voy a hacer una pregunta para dejarte ir para la casa. Perdón, todavía estoy en el templo. Te voy a hacer una pregunta para terminar esta transmisión. De lo que te prediqué hoy, ¿de dónde lo saqué? Lo saqué de las Escrituras. El verdadero Jesús no es el Jesús de la pasión de Cristo de Mel Gibson. El verdadero Jesús no es el Jesús de los años 60 y 70, el mártir del Calvario. El verdadero Jesús no es evangélico. El verdadero Jesús no es católico. El verdadero Jesús no es de Maranata. El verdadero Jesús es el de las Escrituras. Y es de ese que yo quiero que tú te enamores, del Jesús de las Escrituras, del Jesús que le dijo a la gente: arrepiéntase, crean en mí y ríndame en la vida, y tendrán tesoro y tendrán vida eterna. ¿Sabe por qué le dije? Que si uno oye, que si uno entiende y uno obedece con perseverancia la palabra de Jesús, no puede irle mal en la vida.
Porque en una oportunidad los discípulos, encabezados por Pedro, le preguntaron, cuando el joven rico se fue, porque estaba triste porque tenía mucha plata, ellos le dijeron, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué tendremos? ¿Sabe qué dijo Jesús? Cualquiera que haya dejado padre, madre, casas, hermanos, hermanas, tierras, por causa de mí del evangelio, recibirá 100 veces más en esta tierra. Y aclaremos un punto: Jesús nunca dijo que usted iba a recibir 100 cónyuges más, porque cuando Jesús está hablando de la recompensa, no metió ahí a la mujer o al hombre. Jesús es muy específico, pero Jesús dijo que iba a recibir 100 veces más de aquello que usted dejara por causa del reino en esta tierra. ¿Y sabe cómo dijo? Con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Mis amados, enamorémonos del Jesús de las Escrituras. Enamorémonos del verdadero Jesús, y no tiene por qué irnos mal, y no tiene por qué fracasar tu vida ni mi vida. ¿A qué vino Jesús? 1, a que comprendiéramos el valor de la Escritura. 2, a que entendiéramos el valor del servicio, aún dando su propia vida. Y hoy, a que entendiéramos que Él vino a predicar el evangelio. Dentro de 8 días le daré el cuarto aspecto de a qué vino Jesús. Oremos. Padre que estás en los cielos, en esta noche te alabamos y bendecimos. Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Señor, pido que este mensaje haya sido lo suficientemente claro para cada persona que lo recibió y que lo va a volver a repetir en esta noche, de tal manera que nosotros podamos identificar quién es verdadero y quién es falso, y no nos dejemos engañar. No nos sirve una copia falsificada de quién eres tú, solo nos sirve una verdadera, el verdadero que está en las Escrituras y que permanece para siempre. Te amamos y te bendecimos y te damos gracias por este día. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Gracias por conectarse con nosotros en nuestras transmisiones. El próximo lunes estaremos a las 10 de la noche en mi Facebook Live, Gabriel Álvarez, con los tiempos de oración. Y el martes, jueves y sábado estaremos con nuestras transmisiones. Así que Dios le bendiga. Feliz noche. Hasta luego.